Secretaría de Energía. 9 de noviembre 2023. Piden frenar restricciones a la importación de hidrocarburos. Industriales hicieron un llamado al gobierno federal a frenar las restricciones a la importación de hidrocarburos que fueron incluidas en el decreto por el que se establecieron medidas para el combate al mercado ilícito de combustibles, relacionadas con la importación de mercancías reguladas por la Secretaría de Energía, y por el acuerdo que establece dichos productos. CONCAMIN pide posponer decreto sobre combustibles ilícitos. La Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, solicitó al secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel, posponer la implementación del decreto para regular la importación de combustibles, en tanto se mantiene el diálogo entre ambas partes, puesto que se corre el riesgo de detener operaciones en diversos sectores productivos que los utilizan como insumos. José Abugaber, presidente de la CONCAMIN, comentó que este tema se dialoga con las autoridades del gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Energía, porque de lo que se trata es de llegar a acuerdos y no de imponer medidas que al final afecten a los consumidores. Advirtió que las empresas corren el riesgo de detener procesos productivos y de dejar de prestar servicios por no contar con diversas mercancías contenidas en el decreto y acuerdo referidos, porque si bien estos se refieren a combustibles, los sectores afectados son lubricantes, aditivos, resinas sintéticas y plásticos, automotriz autopartes, eléctrico, línea blanca, fibras, jabones y detergentes, hules y llantas, fertilizantes, entre otros. Desde hace 2 semanas, el sector empresarial alertó sobre las afectaciones que tendría el decreto publicado el pasado 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, sobre las medidas para el combate al mercado ilícito de combustibles, relacionadas con la importación de mercancías reguladas, y coincidieron en solicitar una prórroga de un periodo adicional de 45 días hábiles para la entrada en vigor de los requisitos del decreto. Evalúan impactos. El presidente de la CONCAMIN informó que se evalúan los impactos del decreto y el acuerdo, particularmente en lo que tiene que ver con los procesos logísticos y en la disponibilidad de mercancías que no se producen en el país o se producen con especificaciones diferentes, incluso para productos de exportación. Abundó que el sector industrial ha sido interlocutor para que las partes tengan diálogo permanente, a fin de que la industria no se vea afectada con esas medidas, pues a juicio de la Confederación lo ideal en estos casos controversiales es negociar lo que es mejor para el desarrollo del país. José Abugaber expuso que en el caso de lubricantes y grasas que se emplean regularmente en el mantenimiento de bienes de capital, maquinaria y equipo, y que tienen altas especificaciones, ni tampoco son sustituibles por algún otro producto, provoca que la maquinaria, además de no funcionar, pierda la garantía por tener un mantenimiento fuera de especificaciones. En ese caso, la alternativa sería llevar la maquinaria al exterior para que reciba el servicio. Sin embargo, ese no es el objetivo de la regulación por parte de la Secretaría de Energía. Piden aplazar decreto alusivo a combustibles. Hablan industriales con Sauer piden aplazar decreto alusivo a combustibles. Aida Ramírez tratan de llegar a acuerdos y no de imponer medidas que al final afecten a los consumidores. La Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, informó que se lleva a cabo un diálogo con el secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel, luego de las afectaciones por el decreto por el que se establecen medidas para el combate al mercado ilícito de combustibles, relacionadas con la importación de mercancías reguladas por esa dependencia, así como por el acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación, y del cual pide, se posponga su entrada en vigor. En ese sentido, la cúpula de los industriales señaló que ha sido interlocutor para que las partes tengan diálogo permanente, a fin de que la industria no se vea afectada con esas medidas, pues a juicio de la Confederación lo ideal en estos casos controversiales es negociar lo que es mejor para el desarrollo del país. La CONCAMIN, que encabeza José Abugaber, precisó que ya se evalúan los impactos del decreto y el acuerdo, particularmente en lo que tiene que ver con los procesos logísticos y en la disponibilidad de mercancías que no se producen en el país o se producen con especificaciones diferentes, incluso para productos de exportación, y es que son preocupantes para la industria los procedimientos y requisitos que se establecen en el acuerdo y el número tan importante de fracciones arancelarias reguladas. Por lo que la CONCAMIN considera que en tanto no haya claridad del alcance de la regulación y los procedimientos de autorización, debe posponerse su entrada en vigor.
Precisó que esta es una situación que se dialoga con la Secretaria de Energía, porque de lo que se trata es de llegar a acuerdos y no de imponer medidas que al final afecten a los consumidores. Advirtió que las empresas corren el riesgo de detener procesos productivos y de dejar de prestar servicios por no contar con diversas mercancías contenidas en el decreto y acuerdo referidos, porque si bien estos se refieren a combustibles, los sectores afectados son lubricantes, aditivos, resinas sintéticas y plásticos, automotriz autopartes, eléctrico, línea blanca, fibras, jabones y detergentes, pules y llantas, fertilizantes, entre otros. La CONCAMIN, que encabeza Lucía Bugaber, precisó que ya se evalúan los impactos del decreto y el acuerdo. Ahorros de $300.000 millones al bajar el huachicoleo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno alista un proyecto para combatir el contrabando de aditivos para gasolinas que entran por la frontera norte. Durante la mañanera informó que tras detectar este delito se tomó la decisión de no permitir ese tipo de contrabando, y dijo que más adelante dará mayores detalles. En la frontera, porque estaban metiendo también gasolina, mejor dicho, aditivos para estas y pipas de contrabando, y ya se tomó una decisión de no permitir ese delito ni el robo, porque esto es lo que nos ayuda a tener presupuesto. En la edición vespertina del 23 de octubre del Diario Oficial de la Federación, el jefe del Ejecutivo publicó un decreto en el que valida a la Secretaría de Energía restringir las importaciones de 68 productos como medida para frenar el huachicol desde Estados Unidos. Entre los productos detectados están aceites crudos de petróleo, benceno, naftaleno, nafta precursora de aromáticos, gasolina para aviones, gasolina de octanaje inferior a 87, tetrámero de propileno, heptano, aceites de engrase, combustóleo, aceite parafínico, metanol, biodiesel y sus mezclas entre otros. Por otro lado, a preguntas sobre el huachicol en el país, el mandatario aseveró que se ha reducido el robo de combustible, por lo que gracias a la estrategia de su administración contra ese delito se ha alcanzado un ahorro cercano a los $300.000 millones en lo que va del sexenio. Sostuvo además que los grupos criminales dedicados a este delito ya no tienen apoyo de la gente ni base social. Seguimos avanzando, se ha venido reduciendo el huachicol. Podemos dar el dato de ayer para que vean de cómo no se ha incremento, al contrario, aunque sea poco, pero sigue bajando.